Suerte. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Alguien está muy bien? ¿Quién? ¿Tú nada más? ¿Alguien está excelente? ¿Uno, dos? Poquitos. Vamos a ver si vamos remontando a lo largo de la tarde. Miren, me dijeron que estamos saliendo en streaming ahora mismo, o sea que nos están viendo en todo el mundo que nos quiere ver nos puede ver ahora, pero para empujar el streaming y que la gente nos vea más y nos comparta más y para poner a Burgos en el centro de internet y de las redes sociales, les propongo un mini ejercicio. Sacamos el smartphone o los smartphones, que seguramente todos tienen, ¿sí? Todos tienen un smartphone en la mano, puede ser tablet, puede ser teléfono de cualquier tipo, y una vez que lo tienen en la mano, ¿sí?, se hacen un selfie tratando de capturar la mayor cantidad de gente posible a su alrededor. Si son más de 3, mejor. Si son más de 4, mejor. Si son más de 5, mejor. Y suben la foto poniendo hashtag TD60. Si además quieren poner Andy es un fenómeno, Andy es un crack, lo que sea, lo pueden poner. Si no, con hashtag TD60, Eladio se vino del Logroño a visitarnos. Por favor, hacemos eso y en 2 minutos van a ver cómo la gente se empezará a preguntar, oye, ¿qué es esto del TD60 que todo el mundo está hablando de ello? Cuanto más lo hagan, mejor para todos. ¿Listo? Fenomenal. Bueno, suelo empezar mis conferencias agradeciendo, por supuesto, pero como ya se ha dicho prácticamente todo, lo que sí me gustaría no olvidar es agradecer a todos ustedes que un martes a esta hora estén hoy aquí. La verdad que eso es de agradecer enormemente, estamos todos cansados, un día largo, una semana larga, pero bueno, al final la vida son instantes, son momentos, y si no nos regalamos momentos e instantes, ¿para qué trabajamos y para qué vivimos? O sea que espero que cuando salgan de acá, el instante que se estén regalando haya valido la pena. Lo segundo que les propongo, antes de meterme de lleno con Humanofone, es, aquí en la pantalla pueden ver algunos puntos de contacto para seguir la conversación. Lo que planteo con Humanofone es una conversación abierta sobre lo que somos como seres humanos y hacia dónde queremos ir como seres humanos. No tengo verdades absolutas, ni pretendo tenerlas, pero sí tengo un montón de inquietudes y de nuevas preguntas que me gustaría hoy compartir con ustedes para poder ver si entre muchos o si entre más podemos empezar a construir ese futuro hacia el cual nos dirigimos. Porque ahora mismo, honesta y auténticamente, ¿cuántos de ustedes están trabajando en cómo va a ser el mundo dentro de 10 o 20 años? 5. Esperemos que sean buenos, porque si son los malos, estamos en el horno, porque son 5 malos que están construyendo nuestro futuro. Todo lo que estamos viviendo hoy acá, en el 2016, es el resultado de muchas decisiones que se tomaron o que se dejaron de tomar hace 10, 15, 20 o 30 años. Con lo cual, lo que vivamos del 2030 en adelante será el fruto de aquellas decisiones que tomemos o que dejemos de tomar hoy. Con lo cual, involucrarnos en la construcción de ese futuro es esencial. Como voy a hablar mucho del ser humano y de las personas, probablemente uno de los aspectos que más nos definen como grupo es el contar historias, el compartir historias, el consumir historias. Y esta es una historia de 2 amigos de toda la vida que deciden un verano irse de vacaciones a ver animales a la sabana africana. Uno de los 2 amigos, ultradeportista, corre maratones, medias maratones, supermaratones, ultramaratones, no viaja a ningún lado sin sus zapatillas. El otro es un bicho más de laboratorio, le encanta leer, le encanta estudiar, y justamente a partir de esas diferencias es que su amistad crece y se desarrolla. Lo diverso nos termina enriqueciendo. Están en la sabana africana el tercer día de sus vacaciones, caminando tranquilamente, cuando a menos de 150 metros se encuentran con esta escena. Una mamá leopardo que hace 5 días no come, y sus cachorros tampoco. En ese momento se miran los amigos y la amistad se pone en juego, porque saben los dos que ese leopardo no se va a quedar ahí quieto. El amigo que hace deporte, ¿saben lo que hace en ese preciso instante? Se saca de la mochila las zapatillas que usa para hacer deporte y se las empieza a poner lentamente para que el leopardo no salga por él. Y el amigo lo miraba así como diciendo, te pones las zapatillas para correr más rápido que el leopardo, mira tú. Sabes que no vas a correr más rápido que el leopardo. ¿Y el amigo qué le responde? No se trata de correr más rápido que el leopardo, se trata de correr más rápido que tú. Y se va corriendo, el leopardo al final se merendó al amigo. Se acabó la amistad. Nuestra humanidad, de alguna manera, nuestra cultura, de alguna manera, nuestra sociedad, de alguna manera,
se ha apalancado en competir con el de al lado. Las famosas que algunas veces hablamos incluso acá hace 2 años, de colaborar, de cooperar, de compartir, se han transformado solamente en competir. Y competir no es malo, cuando también se colabora, se coopera y se comparte. Pero cuando la sociedad solamente corre, o cada uno de los que somos parte de la sociedad solamente corremos para salvarnos nosotros, no se salva a nadie. Porque al final el verdadero mensaje que de alguna manera tenemos que empezar a compartir es: tu progreso es mi progreso. No que te vaya mal a vos es que me vaya bien a mí. Cuanto más progresamos colectivamente, mejor para todo el mundo. Me gusta mucho repetir esta frase que dice que ya no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era, y cada nueva era ha visto el nacimiento de un nuevo hombre. Para mí el nuevo hombre que nace en esta era digital es Humanofón. Y como bien apuntaban en la presentación, es un ser humano que está aprendiendo a vivir entre 2 mundos, el on y el offline, que ya son uno. Ya no hay ni barreras, ni distancias, ni fronteras entre el on y el off. Sin embargo, la mayoría de nosotros, la mayoría de los jóvenes y de los no tan jóvenes, no tenemos muy claro todavía qué hacer con este aluvión tecnológico, con todo este progreso tecnológico, con esta maravilla tecnológica que está al alcance de todos nosotros. Y en vez de utilizar a los elementos y a las herramientas, de alguna manera el ser humano está siendo utilizado por ellas. Cuando me planteé escribir Humanofón, dije, bueno, vamos a ver películas de ciencia ficción que cuando uno los mira con una mirada más crítica y más profunda se dan cuenta que tan alejados del futuro al cual nos dirigimos no están. Y cuando Morfeo dice, nadie ha hecho algo como esto antes, por eso va a funcionar, dije, bueno, igual es el momento, como experto en marca, de trabajar en la marca más importante para el planeta Tierra, que es la marca humano. Hemos relegado a lo humano a un segundo plano. Hemos transformado nuestra sociedad en una sociedad smartphone-céntrica, donde todo lo que hacemos y cómo nos conectamos al mundo es a través de nuestro smartphone. Y no digo que esté mal. Digo que en algún punto tenemos que despertar nuestra conciencia para preguntarnos si cómo estamos viviendo y hacia dónde nos estamos dirigiendo es el tipo o el modelo de sociedad que nos interesa desarrollar o profundizar. Escribir un libro para mí es un acto de egoísmo temporal y de generosidad permanente. Y me refiero a esto en qué términos. Cuando uno escribe un libro, no hay nada más en el mundo que escribirlo. Con lo cual, dejas de lado tiempo de calidad con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo y te metes en un libro. El proceso de escribir un libro, no sé cuántos de ustedes lo han hecho, es un proceso de aprendizaje increíble. Mientras escribía Humanofón me di cuenta que a pesar de haber estudiado carreras universitarias y posgrados y haber ido a buenos colegios y demás, conocía muy poco de mi pasado, hablo de la historia, de nuestra historia, entendía menos de nuestro presente y no conocía nada de nuestro futuro. Con lo cual escribir se transformó en un acto de aprendizaje y de rebeldía contra mi desconocimiento. Dentro de la escritura fue interesante ver que la mayoría de fuentes a las cuales recurría en Internet eran fuentes que no me daban garantías de calidad. Porque al final los algoritmos endosan por la cantidad de búsquedas y la cantidad de búsquedas que hacemos son muy superficiales. Con lo cual los verdaderos documentos de valor están muy profundos en Internet. Y llegar a ellos me costó mucho. Dentro de la información que estaba al alcance de todos nosotros, decía que el ser humano se reunía socialmente alrededor del fuego hace ¿saben cuántos años? Digan un número, no importa. ¿Qué se les viene a la mente? ¿1000, 2000, 5000? 50.000 años. ¿Alguien da más? ¿Qué les parece si les digo que hace 700.000 años el hombre se reunía alrededor del fuego? Y esta era la información que yo manejaba en Internet hasta que a través de la revista Science y la revista Nature y otros papers, recientemente se descubrió que hay unas cuevas en Sudáfrica donde hay vestigios comprobados y contrastados científicamente que hace 1 millón de años nuestros tatarabuelos se reunían alrededor del fuego. Y el fuego era un lugar no solamente para el calor, era para protegerse de los animales, era para la comida, era para los eventos sociales
era para el encuentro de la tribu de entonces. Apenas 1 millón de años después y un montón de descubrimientos importantes después que transformaron o afectaron nuestra evolución como seres humanos, como la agricultura, como la rueda, como la máquina de vapor, como la escritura, etcétera, 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 llegamos a lo que para mí es el nuevo gran descubrimiento que transforma nuestra sociedad, que transforma nuestra vida, nuestra forma de trabajar, de comunicar, de relacionarnos, de todo, que es Internet. Internet, hoy por hoy, para mí, es el nuevo fuego. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, nos reunimos todos los días, aunque sea un rato, alrededor del fuego para compartir con la sociedad tribal global lo que pensamos, lo que criticamos, lo que deseamos, lo que vendemos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra sociedad es hija del fuego y padre de Internet. ¿Cuál es la contribución que cada uno de nosotros está haciendo para que dentro de 1 millón de años un tal Andy Stallman le hable en algún planeta muy lejano de aquí a sus coterráneos o conmarcianos, hablen de esta época como una época inolvidable para el crecimiento, la equidad, la igualdad y el progreso colectivo de la humanidad? Ciertamente, el impacto de Internet empieza a ser cada vez más profundo, pero al mismo tiempo es muy incipiente. ¿Desde qué año Internet está al alcance de la mayoría de nosotros? ¿Cuánto? Casi 30, ¿sí? Entre 25 y 30, digamos que 25. ¿Son bodas de plata 25 años? 25 años no es nada en la historia de la humanidad si la comparamos, por ejemplo, con el 1 millón de años desde que el fuego hace que nos reunamos alrededor de ellos. Es decir, estamos en pañales como sociedad digital. Somos unos bebitos que no sabemos ni hablar, ni caminar, ni vestirnos, pero no somos unos bebitos. Varios estudios de universidades americanas han demostrado que desde que la imprenta se descubre hasta que el impacto de la imprenta se manifiesta en la sociedad de entonces, ¿pasan sabe cuánto tiempo? 100 años. Pasa un siglo completo para que de verdad esa democratización del acceso al conocimiento o a los libros se hiciese, vamos a decirle, masivo. Entonces, si estamos en un cuarto de siglo, recién estamos empezando a construir esta sociedad digital. Por eso es importante que despertemos esa conciencia para darnos cuenta de la oportunidad y de las amenazas que esto representa. Nicholas Carr, más o menos allá por 2010-2011, sacó un libro muy polémico que decía básicamente que Internet nos hace tontos. ¿Ustedes están de acuerdo con que Internet nos hace tontos? Vamos a hacerlo así. Los que dicen que sí, levanten la mano, por favor. ¿Sí? Y los que dicen que no, por favor, levanten la mano. La realidad es que Internet ni nos hace tontos ni no nos hace tontos. Internet es una herramienta, es un elemento. Lo que define a la herramienta es el uso que el hombre hace de ella, no la herramienta en sí misma. Es cierto que muchas personas depositan el chivo expiatorio de muchas de las cosas que nos pasan es por Internet. Somos banales por Internet, somos superficiales por Internet, no cooperamos por Internet. Cuando en realidad lo único que ha hecho Internet es amplificar los aspectos positivos y no tan positivos que teníamos como seres humanos. Entonces Nicholas Carr dice, Internet nos hace tontos. Por supuesto sale Eric Schmidt, que ustedes saben quién es, el presidente de Alphabet, la matriz dueña de Google, ¿sí? Y otras tantas empresas del mismo grupo. ¿Puede alguien de Google decir que Internet nos hace tontos? ¿Sí o no? No, ¿no? Entonces, no solo dice eso, sino que además dice que Internet borrará la frontera entre online y offline y será como el oxígeno siempre presente sin percatarnos de que realmente está ahí. Hoy por hoy, uno llega a cualquier lugar y casi antes de cualquier otra cosa, ¿qué es lo que pregunta? Es curioso que tengamos que seguir preguntándolo. Ya debería haber wifi gratuito en todos lados. Es curioso que en el año 2011, prácticamente coincidiendo con esta afirmación de Carr, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, declaró a Internet, ¿saben cómo qué? Como un derecho universal. Entonces, si es un derecho universal, ¿cómo es que de 7.500 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, 3.500 millones de habitantes no tengan acceso a ese derecho?
¿Y cómo es que si es un derecho tenemos que pagar por él? Ahora no voy a entrar en ese detalle, pero luego vuelvo. Los hombres, decía uno de los grandes como Asimov, que se acostumbran a preocuparse más por las necesidades de las máquinas, se vuelven insensibles respecto a las necesidades de los hombres. Y es cierto que en algún punto una gran mayoría ha dejado de tener esa sensibilidad respecto del prójimo por esto de competir, por esto del éxito. ¿Qué es el éxito? ¿No deberíamos algún día redefinir el concepto de éxito? ¿Es exitoso tu hijo porque tiene un canal en YouTube y tu hija porque tiene followers en Instagram? ¿Eso es el éxito que queremos? Redefinamos un poco el éxito. ¿Es ser exitoso ser un futbolista con 27 coches en el garage? ¿Eso es el éxito que queremos nosotros para nuestros hijos? ¿Sí o no? La insensibilidad que de alguna manera reina en nuestra sociedad tiene que ver con que Internet ha democratizado el acceso a la información. Y llega tanta información a tal velocidad, de manera tan inmediata, que es complicado y quizás por eso nos refugiamos en la insensibilidad. Porque si nos ponemos de verdad a conectarnos con lo que hoy mismo pasa en el mundo, por ejemplo en Alepo, no podríamos dormir. Porque es dramático lo que está pasando en Alepo. Ya no es una guerra entre la coalición y las facciones terroristas extremistas. Es que hay miles de niños que están siendo masacrados. Todos los días hace 6 años. Y menciono Alepo por mencionar algo que está muy al alcance de todos y de la comprensión de todos, pero hay muchos Alepos en el mundo hoy por hoy. Hoy por hoy en el mundo hay 8 millones de niños esclavos o que trabajan en condiciones de esclavitud. Hoy por hoy hay 800 millones de mujeres en el mundo que son analfabetas, cuando está demostrado por la PNUD, la ONU y no sé cuántas más organizaciones que las que de verdad levantan a las sociedades más atrasadas, o mejor dicho, a las economías más relegadas, es el compromiso y el rol de la mujer en su sociedad. Mi hijo mayor de 17 años juega al fútbol y viene siempre a los partidos el abuelo de un compañero de mi hijo Felipe, que es bastante más grande que yo y trabajó en unas acerías hace 40 o 50 años en el País Vasco. Y él me contaba que cuando sonaba la sirena y salían los trabajadores, estaban las mujeres en la puerta de la fábrica esperando la paga, para que el hombre no se la beba o no se la juegue o no la derroche. De no haber sido por el rol de la mujer, estaríamos jodidos, quizás. Hoy por hoy, el futuro ya no es de Google o de Facebook o de Apple, de China o de India. El futuro se escribe con nombre de mujer. Y fíjense qué curioso que cuando el FMI pasa a manos de la mujer, la Reserva Federal Americana pasa a manos de la mujer, el Banco Central Ruso pasa a manos de la mujer, la economía cuanto menos no desmejora a nivel global. Este mundo rápido de Internet ha hecho que 2 cuestiones que tienen que ver con cómo somos y con cómo vivimos se vean reinventadas. Uno es el concepto del espacio y el otro es el concepto del tiempo. El concepto del tiempo se transforma con Internet porque ya no existen las fronteras. Y el concepto del tiempo se transforma porque lo único que existe con Internet, ¿qué es? Ya. Todo es ya, es instantáneo. Esa cosa efímera de todo lo que viene y que se va forma parte de esta nueva forma de entender nuestra vida, nuestro mundo. Increíble que no haya fronteras y tremendo que todo sea ya. Entonces, cuando todo es ya, nos perdemos momentos. Cuando nos bañamos, pensamos en el desayuno. Cuando desayunamos, pensamos en el trayecto. Cuando estamos en el trayecto, pensamos en el trabajo. Cuando estamos trabajando, pensamos en la salida. Cuando vas saliendo, pensás en la llegada. Cuando llegas a tu casa, estás pensando en el mañana. Hoy no has estado presente, hoy no has vivido el ahora. Te estás perdiendo la vida misma. ¿Nos estamos perdiendo la vida misma? ¿Creen que sí o que no? ¿Creen que es posible pelear contra esto o que tenemos que rendirnos y entregarnos? Yo no digo que no usemos Internet, no digo que no usemos lo instantáneo, no digo que no usemos las herramientas. Soy el fan número 1 del progreso, adoro el progreso. Pero siento que el progreso se nos vino encima demasiado rápido y no podemos procesarlo y asimilarlo.
Y nos está costando mucho volver a encontrar lo humano en el on y en el offline. Cuando ves que los famosos millennials, que otro día discutiremos por qué o cómo alguien se atreve a llamar a millennials a gente que nace entre el año 80 y el 2000 en todo el mundo, como si alguien nacido en Nairobi tiene algo que ver con alguien nacido en Guadalajara, en Trujillo o en Burgos, solo porque comparten la edad. Es ridículo. Otra cosa es la actitud millennial, que eso ya puedo comprarlo y ya no va por edades, va por actitudes. ¿Cómo hacemos para reconectarnos con lo humano? ¿Cómo hacemos para empezar a darle valor a lo humano? ¿Cómo hacemos para entender de que todo este apocalipsis que nos venden los grandes gurúes, de que todos ustedes se van a quedar sin trabajo porque las máquinas van a hacer su trabajo, no es tan así? Esto de que mil máquinas no podrán hacer una flor está muy de la mano con que el aspecto más esencial que tenemos los seres humanos y que las máquinas de momento no pueden tener ni tendrán, se conecta con las emociones humanas. En 100 años todo estará automatizado menos las emociones humanas. Las máquinas podrán tener inteligencia artificial, de hecho tienen inteligencia artificial y cada vez más desarrollada y sofisticada, pero la creatividad humana supera eso. Cuando hay una tormenta a 33.000 metros de altura y el avión se zarandea, los procedimientos de los pilotos, ¿saben lo que recomiendan? Desactiven el piloto automático y háganse cargo de la nave. Porque el piloto automático, igual que la inteligencia artificial y los algoritmos y las máquinas, trabajan sobre presunciones conocidas. Y lo desconocido no se les da tan bien. El ser humano está acostumbrado a la incertidumbre, a navegar estas aguas complejas, salvajes, pero al final siempre prevalece. Porque esa curiosidad y esa creatividad innata en el ser humano está ahí. Está dormida, está anestesiada, está relegada, pero está ahí. Y me encanta que hayan hablado de educación, porque claramente, y ahora lo voy a mencionar, la educación es el comienzo y el fin de la mayoría de los problemas que estamos comentando y discutiendo y compartiendo. Si un profesor que otrora era un transmisor de información y de conocimiento, porque no había otra forma de hacerlo, hoy sigue haciendo lo mismo, cuando esa información está en Google o en Wikipedia o en Internet toda, ¿tiene sentido que ese rol siga siendo el mismo? ¿O hay que repensar el rol del profesor llevándolo a un espacio más de guía o de mentor o de potenciador de las creatividades y las capacidades y las aptitudes de los alumnos? Porque al final cualquier profesor que puede ser suplantado por un iPad merece que lo sea. Y lo digo desde el mayor de los respetos. Para mí, como dijo Al Pacino en una gran entrevista, la última frontera son nuestros maestros. Y no es casualidad que en todos los rankings mundiales salga Finlandia tan bien posicionado. ¿Y saben por qué Finlandia sale tan bien posicionado en los rankings? ¿Saben cuál es el trabajo más destacado, más respetado, más admirado entre todos los trabajos que hay en Finlandia? El de maestro, no el de banquero, no el de gestor de fondos, con todo respeto por los banqueros y los gestores de fondos, que también son necesarios en la sociedad, pero el de maestro. Porque los maestros, ¿qué cuidan? El tesoro más grande de una sociedad, ¿qué son? Los niños. Entonces, si el tesoro de una sociedad son sus niños y los maestros son los cuidadores, hagamos de la educación el mapa del tesoro. ¿Cómo puede ser que vivamos todos los países occidentales o la mayoría de ellos cambiando de programas educativos cada 2 por 3? La educación no puede ser una herramienta política. Tiene que ser algo que esté por encima de la política y de los políticos. Tiene que ser un tema de la sociedad. Debería ser parte de la soberanía del pueblo. Por eso digo que en todo lo que no nos impliquemos en construir, eso lo van a hacer otros. Y vuelvo a insistir, los malos se mueven muy rápido. Los malos se mueven mucho más rápido que los buenos. Cuando se presenta una nueva tecnología, los primeros en encontrar los puntos flojos, ¿saben quiénes son? Los malos. Rápidamente se mueven ellos, mejor organizados y con fines claros y definidos y objetivos claros y definidos. Entonces, ¿cambiar el mundo a mejor es posible o es imposible? ¿Qué creen que es? ¿Creen que es posible auténticamente o no? Yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Al final,
Todas las grandes revoluciones empiezan con pequeñas revoluciones. Y si cada uno de nosotros se transforma en un micro-revolucionario, podemos cambiar cosas. No se trata de cambiar el mundo de la noche a la mañana, eso es imposible, nadie lo puede hacer. Pero con pequeñas revoluciones podemos cambiar las cosas. Solo si creemos que es imposible, será imposible. Pero solo si creemos que es posible, lo será. Entonces, voy a usar una frase de este tipo que algunos lo llaman el Leonardo da Vinci del siglo XXI, que es Elon Musk. No sé cuántos oyeron hablar de él. ¿Sí? ¿Pocos? Muy poquitos. Les recomiendo que googleen, ahora no, a Elon Musk. Elon Musk es un tipo de esas vidas interesantes, de padre de una nacionalidad, madre de otra nacionalidad, nacido en Sudáfrica, viajado a Canadá, educado en Estados Unidos. Y cuando digo educado en Estados Unidos, digo que esa mente emprendedora le cambia su visión del mundo. La semana pasada en Madrid, en un evento que se llama Mentes Brillantes, una persona dijo, en los colegios españoles los niños entran queriendo ser astronautas y salen queriendo ser funcionarios. Y matizó, no tengo nada contra los funcionarios. Y nadie tiene nada contra los funcionarios. Pero es un tema de cómo este sistema no de educación, sino de educastración, nos corta las alas. ¿Dónde está esa creatividad? ¿Por qué todos son normas y reglas y cortar las alas? Entonces, Elon Musk, a quien invito a que googleen, uno de los fundadores de PayPal, de Tesla Motors, de SpaceX, un tipo acostumbrado a crear lo que nadie se anima a crear porque identifica aquello que nadie identifica y lo hace. Si algo es lo suficientemente importante, incluso, y repito, incluso si las probabilidades están en tu contra, de todas formas deberías hacerlo. De todas formas deberías hacerlo. Si de verdad creemos en que podemos cambiar las cosas, incluso si tenemos a todas las probabilidades en nuestra contra, deberíamos hacerlo. Y si no es por nosotros, ¿saben por quién deberíamos hacerlo? Por los que vienen detrás. Ellos no tienen la culpa de lo que nosotros hemos creado. ¿O sí? Estamos todo el día echándoles la culpa de que usan el móvil, cuando en realidad ¿quién le da el móvil a los chicos? Seamos conscientes de que, por un lado, el chupete electrónico nos regala tiempo de calidad y que a veces eso es un cordón umbilical para cuando el joven sale, que vos sepas que está bien, pero cuando lo usamos en exceso pasa lo que pasa, ¿no? Decía que el cambio en el que estamos es tan extraordinario y es tan veloz que probablemente sea inédito en la historia de nuestra civilización lo que nos está pasando. Y yo lo veo esto como una gran oportunidad. Me abrazo a este cambio tan increíble que estamos viviendo. No lo veo como un problema, lo veo como una oportunidad y lo siento y lo disfruto como tal. El hecho de poder trabajar en tantos países, con tantas culturas, con tantos proyectos, tanto a nivel de marca como a nivel educativo, es apasionante, es impensado. El día que ya llegue la teletransportación va a ser la pera, porque esto de los aviones no lo llevo muy bien. Si tenemos un derecho universal, ¿cómo es que todavía no lo tenemos todos? ¿O acaso hoy por hoy tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos que no son de primera? Hoy por hoy vivimos en un entorno tan complejo, tan difícil, que eso de que tu progreso es mi progreso está cerca, pero no tan cerca todavía. En el mes de julio tuve la suerte de estar invitado a Harvard y fui a visitar una tarde, me invitaron al MIT Media Lab, que es un lugar maravilloso, donde se está hablando todo el día del siglo XXII. Mientras estaba en el MIT Media Lab, en la televisión mostraban cómo en Siria decapitaban vestido de naranja y transmitían por YouTube decapitaciones de personas, porque pensaban diferente, porque eran de otra religión, porque... Entonces era el siglo XXII y la Edad Media en el mismo planeta, al mismo tiempo. Es desgarrador. Y la única forma de que el mundo avance es traer a esta gente al nuevo siglo. Y eso no se hace con bombas. Eso no se hace con petróleo. ¿Saben con qué se puede empezar a hacer eso? Con educación. No poniendo la religión en el centro, poniendo la educación en el centro. Recién la semana pasada la Unión Europea por fin cambió su estrategia, que en vez de llenar el Mediterráneo de barcos y el sur de Europa de campos de recibimiento, o como se llamen, van a invertir en los países de origen, que es donde está el problema y donde tiene que estar la solución. Pongan la plata ahí.
Hagan infraestructuras ahí, ayuden a educar ahí. Y entonces la gente va a dejar de venir porque va a tener una esperanza en su lugar. ¿O acaso se creen que a alguien le gusta dejar su país? Y dejar a sus padres o a sus hermanos o a sus olores o a sus comidas o a sus entornos. Unos tenemos la suerte de elegir dónde vivir, otros no tienen esa suerte. Ojalá podamos cambiarlo con el tiempo. Ojalá que este cambio de era nos permite hacerlo. Ojalá que no lleguemos al punto en donde este humanofón se termine transformando en el homo conectadum sin más. Y nuestro algoritmo defina y decida todo por nosotros. Y les pregunto, ¿qué pasa si los algoritmos se empiezan a equivocar? ¿Qué pasaría? Es curioso cómo es el ser humano y en el fondo es solidario y egoísta al mismo rato. En el mundo hoy, según uno de los estudios más extensos a los cuales tuve acceso, más o menos hay 8,7 millones de especies. En el offline cohabitamos 8,7 millones de especies. Pero el hombre, ambicioso, creativo, imaginativo, creó un nuevo mundo, ¿que cuál es? El online. ¿Y saben cuánta gente vive en este mundo? ¿Cuántas especies? Una sola especie, más algunos gatitos que hemos dejado entrar. Y nada más. Hemos creado un mundo solo para nosotros, para nadie más. Pero hoy esos dos mundos ya son uno. Son mundos conectados que nos llaman la atención para decir qué tipo de futuro le estamos dando a nuestros hijos. ¿Es acaso el smartphone la herramienta fundamental para dirigirse hacia un futuro que no conocen ellos ni nosotros tampoco? ¿Alguno de los presentes es nacido anterior al año 90? ¿Puedo levantar la mano? Bueno, un montón. No, hay muchos jóvenes también en la sala, ¿eh? Ustedes son jóvenes de espíritu. Hoy en una entrevista a la mañana, yo nací en el año 69 y a los 17 años, cuando tuve que elegir qué estudiar en la universidad, nadie me dijo, tranquilo Andy, en 20 años aproximadamente va a haber un invento revolucionario que se llama Internet, así que te recomiendo estudiar programación o codificación o gamification o content marketing o lo que fuese. Entonces, en mi época, ¿qué se estudiaba? Administración de empresas, medicina, abogacía y 3 o 4 carreras más. Y si no, no eras un tipo serio. ¿Saben cuántos maestros en la universidad o en el colegio nos prepararon para el mundo de hoy? Casi ninguno. Casi ninguno. No nos enseñaron a apalancarnos en la confianza, en la creatividad y en la imaginación. Si te equivocabas, ¿qué eras? Un inútil, eras un tonto. Stallman, qué estúpido que es usted. Déjeme equivocarme, si no, ¿cómo voy a aprender? Cuando vos vas a este MIT Media Lab y te explican cómo son los procesos para llegar a las conclusiones o los descubrimientos, te da una envidia que te quieres morir. Porque viene un estudiante, un chino que estaba cuando estuve ahí, que descubrió la relación entre la luz ultravioleta y las hormigas. ¿Sabían que hay una relación entre la luz ultravioleta y las hormigas? De toda la vida, vamos. Y uno que viene con el chip de la cerera y dice, ¿y a quién le importa la relación entre la luz ultravioleta y las hormigas? Y resulta que a partir del descubrimiento se dieron cuenta que se pueden cambiar ecosistemas gigantes a partir de poder redirigir a las hormigas por un camino o por otro. Entonces, claro, esto lo hizo en un laboratorio. Entonces él dijo, lo quiero llevar a gran escala. Entonces pidieron permiso al zoológico de Nueva York y el chino se fue a vivir casi un mes al zoológico de Nueva York a hacer un experimento a gran escala. ¿Ustedes se imaginan, acá en Burgos o en Buenos Aires o en Madrid, da igual, vas a tu profesor y le decís, oiga, he descubierto la relación entre la luz ultravioleta y las hormigas y me gustaría hacer un experimento? Te mira el profesor y ¿qué te dice? Largue la marihuana, joven. Como mínimo. Potenciar la creatividad y la confianza es esencial para nuevos descubrimientos. Decía Joyce que las equivocaciones son los verdaderos umbrales del conocimiento. Pero en este programa de educastración no nos enseñaron a equivocarnos, no nos incitaron a equivocarnos. Entonces, si no tenemos la plena certeza de que vamos a ser exitosos, no hacemos nada. ¿Y alguien tiene la plena certeza de que va a tener éxito en algo? Es imposible tenerla. Cuando le sacamos el móvil al 100% de nuestros hijos, ¿alguno no tiene esta reacción?
Le sacás el chupete electrónico y se vienen abajo. Pero claro, si somos los padres, los que cuando éramos jóvenes, nuestros padres nos decían, lejos del televisor, que los rayos catódicos te van a dejar ciego, y ahora no es que estamos cerca o lejos, nos ponemos el televisor acá. Somos nosotros mismos los que estamos creando nuestro presente y nuestro futuro a partir de estas invenciones y otras. Y también vemos cómo a otra velocidad la sorpresa, la ilusión de encontrarte con algo que parece venido de Marte, te encuentra. ¿Ustedes saben lo que es para un chico de una tribu masái que le pongan un iPad y empezar a ver películas o empezar a ver animales corriendo o lo que fuese? Es increíble. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se maravillaron por algo? Que se sorprendieron por algo, que abrieron los ojos y dijeron, ¡wow! Sin contar mi charla, por supuesto, ¿no? Aparte. ¿Cuándo fue la última vez que se maravillaron así? Que se sorprendieron. Que llamaron a alguien y decirle, no sabés lo que me acaba de pasar. ¿Sí o no? ¿Les pasó recientemente? ¿Sí? ¿A Juan Carlos y a alguien más? 53 años. ¿Cuándo cumples? No, porque te cantamos el feliz cumpleaños. Ah, perfecto. Perfecto. La mayoría de personas influyentes en el mundo digital, como Biz Stone, dice, el móvil será la principal herramienta de conexión de Internet al mundo en 2020. ¿Cuánto falta para 2020? No faltan 3 años y medio, no falta nada. El 2030 está más cerca que el año 2000. No falta nada. El famoso Y2K, el Y2K, que parecía que era la hecatombe mundial, los mayas acertaron, se va todo a la miércoles. Estamos acá todos vivitos y coleando, más conectados, demasiado conectados en algún caso. Hace unos días un americano me dijo que el 30% de los millennials se ducha con el teléfono. Y Martin Lindstrom dijo la semana pasada en Madrid que las empresas de cosmética para jóvenes está cambiando el aceite por otro tipo de materia prima porque el aceite, cuando te lo pones y haces el selfie, salís con la cara muy brillante, con lo cual no salís bien en la selfie. No, ojo, esto es un insight de marca brutal. Esto no es ninguna broma, aunque es divertido. Quiero decir, según Martin Lindstrom, lo primero que hacen las jóvenes de la mayoría de países que él estudió en el mundo, ¿qué es cuando se levantan? Coger el teléfono. Lo segundo que es, se ponen la crema. Y lo tercero, 17 selfies de media cada mañana todas las jóvenes. Entonces, a veces me pregunto, ¿hay esperanza? Y no sé qué responderme. Vuelvo a creer que sí. Este mundo digital donde intentamos reconfortar nuestra soledad con abrazos virtuales o con besos virtuales o con te quieros virtuales, cuando no hay nada que pueda reemplazar un abrazo, un te quiero o un beso físico, offline, ¿o sí? Cuando vemos que las revoluciones se van a lo digital, y está muy bueno incitar revoluciones desde el teléfono, pero lo verdaderamente transformador es el off. Lo verdaderamente transformador es el off, que es donde de verdad transformamos las cosas. Esta conexión ha hecho que un médico neozelandés haya puesto de moda un término que se llama eye hunch, H-U-N-C-H, que es una enfermedad que se genera en el cuello. Ustedes saben que la cabeza, más o menos, en promedio, pesa entre 4 y 5 kilos. Promedio, digo, ¿no? Cuando ustedes van mirando el móvil con este movimiento, el peso de la cabeza se multiplica por 20. No el peso, sino la incidencia que tiene en el cuello, con lo cual mucha gente tiene dolor de cuello y otros dolores aledaños. Creamos nuevas enfermedades a partir de las nuevas tecnologías, pero también desarrollamos nuevas aptitudes y capacidades. Hay otro estudio de universidades americanas que han demostrado que por andar con el móvil tenemos un radar sensorial que nos hace ir esquivando cosas sin estar viendo lo que está pasando. No sé si les pasó. Si alguno se siente identificado, ¡epa! ¡Qué bien que estoy! Luego te caes en un pozo y te rompes 3 piernas. Las vacaciones antes y las vacaciones ahora, todo el día conectados. ¿Qué necesidad y qué obsesión de estar compartiendo todo el rato todo? No digo que esté mal, digo que obsesión. Prácticamente
15% de los adultos americanos cuando están haciendo el amor tienen su teléfono prendido y lo están mirando. No voy a entrar a profundizar en este tema, de momento. El otro tema que sí es interesante también es, ¿todos tienen un smartphone al menos en la sala? ¿Sí? Según un estudio bastante extendido a nivel global, el 80% de los que estamos hoy acá cogemos nuestros dispositivos a los 15 minutos de despertarnos, como máximo. ¿Cuántos de los que están hoy acá, lo primero que hacen al despertarse es coger el móvil? ¿Y cuántos de los que cogen el móvil al principio lo tenían encendido cuando se fueron a dormir? ¿O lo encienden? Lo tenían encendido ya. ¿Y qué es lo primero que ven cuando lo encienden, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que ves? La hora, Twitter, WhatsApp, tus mails. La alarma. ¿Tú? La hora. El tiempo. Las noticias. Es decir, nuestro cerebro se conecta inmediatamente. Casi no tenemos tregua. Nos levantamos y estamos conectados. Ahora bien, el hombre no es adicto a Internet, es adicto a la información. Y en el capítulo S, Salud, de Humanofón, traté de leer la mayor cantidad de documentos de la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americana y la Asociación de Psiquiatras Americana, para ver si ya tenemos nuevas adicciones a partir de la irrupción de Internet. Y como las adicciones se declaran adicciones recién a partir de los 10 años y el uso extendido de Internet en general no se puede contemplar hasta dentro de unos años, todavía no están declaradas las adicciones, pero no porque no lo sean todavía. Sí declaran adicción la adicción a la información. Y fíjense que hay gente que por más que tenga desarrollados los sextos sentidos, no los tienen bien desarrollados. Esto es una noticia de la revista Time, una revista prestigiosa. La noticia es un hombre distraído con su device, con su teléfono, se cae y se muere en un cliff en San Diego. En la India, el gobierno de la India ha prohibido diferentes lugares para hacerse selfies porque las muertes repetidas a partir de las selfies se les estaba yendo de las manos. Hoy hay un ranking de muertes por selfie en el mundo. Entonces, ¿cambiaron las cosas o no cambiaron las cosas? Están cambiando las cosas profundamente en algún punto y muy poquito en otro punto. ¿O es que somos antisociales ahora porque tenemos un teléfono? Antes no éramos antisociales. Antes hablábamos con todo el mundo, ¿no? ¿O no? ¿Estamos hiperconectados porque estamos hipersolos? ¿Hemos perdido esa capacidad de compartir y de reunirnos alrededor de un fuego de verdad? ¿De abrazarnos auténticamente? ¿De emocionarnos o de conmovernos ante noticias que no pueden dejarnos impávidos? ¿De comprometernos con causas importantes? Al final, hay algunos devices, algunos artefactos que no necesitan enchufe, ni batería, ni cables, y que te llevan de viaje, te inspiran, te abren la mente, y además te hace mejor persona si el libro vale la pena y es bueno. No se trata de una pelea entre el on y el off, se trata de un abrazo entre el on y el off. Se trata de encontrar lo mejor de cada uno de estos dos mundos para que el nuevo mundo resultante de este encuentro sea óptimo para todos nosotros. Y no es un desafío fácil. Yo no digo que sea fácil, solo digo que vale la pena. En Londres, que tiene unos museos increíbles, en uno de ellos encontré este cartel que dice algo así como supervivencia cultural, ¿no? Cómo la gente se adapta a un mundo que cambia permanentemente, pero el mundo sigue cambiando. Entonces la realidad es que siempre nos estamos adaptando a algo que está cambiando, con lo cual nunca llegamos a ningún lado. Desde el punto de vista de las marcas es mucho más fácil, porque vos podés elegir adaptarte o crear lo nuevo. Socialmente es mucho más complejo. Vos podés elegir adaptarte o crear lo nuevo, pero solo no podés hacerlo. Algunos locos lo hacen, de alguna manera, puntual. Pero si el cambio es permanente, tenemos que de alguna manera superar el miedo que nos da el cambio, porque seguirá estando siempre acá entre nosotros. Y lo que más nos aterra, y les aterra desde los directivos de las grandes multinacionales hasta, bueno, menos a los jóvenes que son más inconscientes porque no tienen ese conocimiento del miedo todavía, todos tenemos miedo a todo. Y el 90% de los miedos que tenemos nunca se materializan. ¿Saben cómo se llama eso? Ansiedad. ¿Saben cuál fue la depresión, la enfermedad número 1 del siglo XX? Depresión. La número 1 del siglo XXI es la ansiedad.
5 de las 10 enfermedades más mortales del mundo son mentales. Hoy se gasta un dineral increíble, no me acuerdo de memoria el número, pero creo que es 4 trillones de dólares en curar enfermedades mentales en el mundo. 7 de cada 10 mujeres americanas toman ansiolíticos todos los días. ¿Qué hemos creado? Claro, los americanos viven en un ritmo que no es el de acá, pero impacta en nosotros. También es cierto que 8 de cada 10 empresas lo crean las mujeres. Y también es cierto que cuando una mujer forma parte de un consejo de administración o dirige la empresa o fue co-creada por ella, la rentabilidad puede dispararse hasta un 30% más cuando solamente hay hombres. Así que ya saben, ponga una mujer en su vida. La sociedad toda, ¿cuántos de ustedes se consideran rebeldes? Ovejas que se han salido del rebaño, que han desafiado el statu quo, que han dudado de lo que nos están dando y de cómo nos los están dando, que han levantado una voz para intentar despertar a la gente que ustedes quieren o respetan o admiran o a las que cuidan. Al final yo creo que la mayoría de nosotros somos un poco esto. Alguien en algún lugar diseña el mundo en el cual todos vivimos y vamos más o menos viviéndolo. Hay pocos rebeldes, porque para ser rebelde, ¿qué hay que ser? Hay que ser valiente. Porque todo el mundo va a decir que estás loco. La publicidad más icónica probablemente del siglo XX y la más recordada de Apple es solamente las personas que están lo suficientemente locas como para creer que pueden cambiar el mundo son los que lo cambian. Y la valentía es muy difícil de encontrar hoy cuando lo nuevo no tiene amigos, cuando lo diferente no tiene amigos y cuando descubrir un mundo nuevo es tan complejo. Pero sí, también hay conciencias despiertas, como por ejemplo la conciencia de cuidemos nuestro planeta. ¿Saben lo más importante de cuidar el planeta que es? Cuidarnos a nosotros. El planeta va a seguir viviendo sin personas, eso no tengan ninguna duda. Cuando hablamos de cuidar el planeta, hablamos de cuidar al ser humano, de cuidar al hombre. Entonces, cuidémonos auténticamente nosotros. Cuidemos este planeta que nos necesita a todos y a cada uno de nosotros para transformarnos en algo mejor y distinto. Les quiero pedir un pequeño ejercicio de 1 minuto, que es el siguiente. Saquen un iPad o un lápiz o un teléfono, lo que tengan a la mano, por favor. Y lo que les voy a pedir es que anoten en ese papel off u online los 3 eventos que más marcaron el mundo en el año 2015. Repito, 15, no 16. No este año que corre ahora, sino el año anterior al nuestro. Sin googlear, sin wikipediar, sin ir al archivo de ningún medio, usando la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, que es el cerebro, escriban los 3 momentos, o los 3 hitos, o los 3 acontecimientos, o las 3 revoluciones que marcaron el mundo en el año 2015. Les voy a dar 30 segundos, por favor, y háganlo. Venga. No los veo hacerlo. Venga, a trabajar, Vamos. Traten de no hacer trampa, traten de ver si se acuerdan. Si alguien termina, levanta la mano, por favor, ¿sí? Así le demuestran a los otros que ha sido más veloz que todo. ¿Ahí? ¿Terminaron ahí? ¿Hay algún micrófono en la sala para poder darle? Quizás, ahí atrás. ¿Micrófono de mano? Dinos cómo te llamas, por favor. María. ¿María? Sí. A ver, María, ¿cuáles son? Pues yo he escrito el ébola, que empezó en el 14, pero siguió en el 15. El atentado de Francia, vamos, los que hubo en París. Sí. Y lo de Alepo, lo del niño en la playa, que eso fue en verano. ¿De este año o del anterior? Del anterior. Del anterior. Bueno, María, un aplauso muy grande por haber participado, qué grande. Gracias, María. ¿Alguien más que haya anotado 3 que no sean los mismos? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Aquí? ¿Tú? ¿No? ¿Nadie más? Nadie más, solo María. María, te has ganado un libro solo por haber sido la única, que no es poco.
Vamos a recordar un momento, el año 2015, esos eventos, esos momentos que de verdad fueron los que para Google y para las personas que buscaron en Google fueron los más impactantes. ¿Podemos subir el audio un poquito, por favor? For the people out there wondering what this is all about. Whether it's about courage or controversy, well, I'll tell you what it's all about. It's about what happens from here. Thank you and good night. Live, fight like hell. It's not just about one person. It's about thousands of people. It's about all of us. Accepting one another. This morning, the Supreme Court recognized that the Constitution guarantees marriage equality. We're all different. That's not a bad thing. That's a good thing. And while it may not be easy to get past the things you don't always understand, it is absolutely possible if we only do it together. Estas son las búsquedas que más gente hizo durante todo el año 2015. Son los eventos que para la gente que buscaba en Google se transformaron en los top eventos o en los top acontecimientos del año 2015. No significa que tengamos que estar de acuerdo. Es lo que la mayoría ha elegido. Pero fíjense cómo opera el cerebro humano, que estamos todavía en octubre del año 2016, hace 10 meses del 2015, y la mayoría no nos acordamos lo que pasó hace 10 meses. ¿Cómo no vamos a acordar lo que pasó hace 10 años? O hace 30 años, o hace 70 años. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra y le echa la culpa a la piedra. La memoria es importante. No digo que hay que usar el pasado como sofá, digo que hay que usar el pasado como trampolín hacia el futuro. Pero no podemos ignorar de dónde venimos y lo que nos ha costado llegar a donde llegamos. Los derechos adquiridos, la España que construimos, la Europa que construimos. Quizás muchas veces uno no valora tanto lo que tiene hasta que viene alguien de fuera y te lo dice. Quizás haya que, como dijo Jordi Évole hace un par de domingos, haya que reenamorarse de Europa y de todos los logros que se han conseguido, más allá de todas las problemáticas pendientes de arreglar que hay, que por supuesto son muchas. En el capítulo de Genoma, lo que es increíble que descubrí, que no lo sabía, es que todos nosotros hoy en la sala o por streaming compartimos el 99,99% del mapa genómico. Somos todos no hermanos, somos casi gemelos. Lo que nos hace brillar, destacar, ser únicos, inimitables, es el 0,01%. Tan poquito que hace tanto. Pero en el momento que somos conscientes que compartimos una humanidad común, lo diverso no nos va a dar miedo. Lo diferente no nos va a dar temor. Abrazarnos a lo diferente es súper interesante porque enriquece y nos hace ser mejores personas.
Dice, be together, not the same. Estemos juntos, no iguales. ¿Sí? ¿Cómo venimos de garganta? ¿Estamos bien de gargantas? ¿Sí? ¿Hay fuerza acá en la sala o no? Les puedo pedir un favor. Del pasillo para acá, cuando les digo 3, necesito que digan bur, muy alto. Y del pasillo para acá, cuando digo 3, necesito que diga gos, muy alto. ¿Vale? Es muy difícil porque hay que ser muy coordinados. ¿Sí? Pero vamos a intentarlo. ¿Ok? Entonces, cuando se escucha la R de bur, ustedes arrancan con gos, ¿sí? No esperan a mi 3, ¿vale? O sea, bur, gos, ¿sí? Va. 1, los que están en ¿cómo se llama? Los palcos también, por favor, ¿eh? A la 1, a las 2, a las 3. La coordinación estuvo ahí, creo que es mejorable. Vamos a intentarlo una vez más y un poco más alto, porque si no en el streaming no se oye, ¿va? 1, 2, 3. Casi perfecto. ¿Se dieron cuenta que ya casi está perfecto? Vamos a hacerlo la última, un poquito más alto. Ustedes tienen que entrar casi con la R, ¿sí? Tiene que ser una sola palabra, ¿sí? Va. 1, 2... No, momento. ¡Ay, ¿Estamos listos? Va. 1, 2, 3. Bastante, un aplauso para ustedes. Perfecto. Excelente. Les voy a mostrar el último video y ya entro en la fase final de mi presentación, a menos que quiera que me vaya ahora. ¿Todavía no? Perfecto, entonces continúo. Miren, cuando se descubre el mapa del genoma humano, era Tony Blair el primer ministro en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y Clinton era el presidente de Estados Unidos. ¿Vieron que no cambió nada en el mundo en los últimos 30 años? Clinton dijo, el hecho más importante de la vida en nuestra Tierra es nuestra humanidad común. Ese 99,99% que es lo que compartimos todos juntos. Cuando hablamos de progreso, voy a dejar de demonizar un poco la tecnología porque no quiero que se lleven ese mensaje porque no es lo que quiero transmitir. La tecnología también nos ayuda a ver utopías casi impensadas. Cuando fue el terremoto de Nepal, a partir del uso de la tecnología, doctores en otros lugares del mundo pudieron ayudar a resolver problemas puntuales en ese lugar por el acceso a la tecnología. La tecnología ha permitido que aldeas recógnitas de África o de India puedan tener acceso a cierto tipo de educación. La tecnología está haciendo que gente que antes no tenía voz, ahora tenga voz. Es cierto que en algún punto, hoy por hoy, muchas personas que tienen un poder para comunicar no tienen nada para decir y muchos de los que tienen algo para decir no tienen el poder para comunicar. Pero sin embargo, todos podemos hacerlo si queremos. Hoy por hoy, a partir del smartphone y las nuevas tecnologías, tenemos herramientas de comunicación masiva. A mí me gusta llamar a Internet la herramienta de construcción masiva, porque juntos y de manera colaborativa podemos construir algo mejor. Lo que les voy a mostrar ahora es algo que es muy emocionante, porque son todas personas enfermas de una enfermedad que no quiero repetir porque es muy larga y muy complicada, pero básicamente tienen problemas pulmonares y en la tráquea y prácticamente no pueden hablar. Sin embargo, gracias a unos tratamientos, gracias a las nuevas tecnologías, pero sobre todo a la confianza de familiares y doctores, hicieron algo que parece impensado y lo quiero compartir un momento con ustedes. Welcome to this historic venue for a very special performance. Just a week ago, I came from England to work with a group of people that I had not met before. We have put something together for you that I think is nothing short of miraculous. It is with great pride and pleasure that I introduce to you the Breathless Choir. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart every move you make. No sé qué pasó, pero bueno. Se llaman los Breathless Choir, el coro sin aire, digamos. Los invito a que lo busquen y lo vean.
porque toda la historia a cómo llegan a ese momento de cantar ante amigos y familiares es increíble. Se te llena la cabeza y el corazón de esperanza. Mientras hablábamos de nuevas tecnologías y de inteligencia artificial, les quiero dar la esperanza de que todavía el ser humano no puede ser reemplazado por la máquina. Esto es un experimento que hizo Microsoft, que creó un perfil en Twitter que se llama Tai, que se supone que es una persona que estaba creada a partir de la inteligencia artificial. No sé cuántos oyeron hablar del caso, pero básicamente Tai lo que hacía era capturaba la información que daba vueltas en Twitter, la procesaba a través de un sistema algorítmico bastante complejo y tuiteaba a partir de su inteligencia artificial. Algo que parece relativamente sencillo, es decir, podríamos ser reemplazados rápidamente por Tai. ¿Saben cuánto tiempo estuvo Tai en Twitter? Menos de 48 horas. ¿Saben por qué? Porque cuando empezó a tuitear, empezó a decir, vamos a hacer el muro, mexicanos van a pagar por ello, Hitler estaba en lo cierto, Bush hizo el 9 del 11, odio a los feministas, que se mueran todos en el infierno. Ahora, si la inteligencia artificial capturó lo que somos los seres humanos y lo compartió, ¿somos estos los seres humanos? Es terrible si somos esto. Igual somos esto. O igual, yo creo y quiero pensar que no. La inteligencia artificial es cierto que en algunos puntos está creciendo mucho, se habla de que hay máquinas de inteligencia artificial que están superando a la inteligencia humana, pero todavía estamos en un momento muy incipiente. Y cuando hablamos de futuro, este es uno de los señores que llegó a la Luna allá en julio del 69 y que en la tapa del MIT Technology Review dijo, me prometisteis colonias en Marte y en vez de eso me diste Facebook. ¿Qué pasó con el futuro? ¿Qué pasó con el futuro? Nos preguntamos. ¿El futuro es capturar Pokémones? Estas son señales reales. Hay mucha gente que se niega a aceptar que estamos en una nueva era, pero estamos en una nueva era. Y yo invito, si nos está viendo por streaming el señor Rajoy, que aparentemente va a ser el futuro presidente, que cree el Ministerio del Futuro. ¿Está confirmado? ¿Por qué no creamos un Ministerio del Futuro en donde entre todos tenemos una visión del futuro? ¿Alguien sabe cómo va a ser Burgos en el 2030 o el 2040? ¿Alguien está trabajando en una visión Burgos 2040? ¿O en una visión España 2030? ¿Alguien conoce a alguien que esté trabajando en algo así? ¿Cómo vamos a llegar a un lugar si no sabemos a dónde tenemos que ir? Un Ministerio del Futuro lo que nos va a permitir, por lo menos, es crear una autopista o una carretera para intentar llegar a algún lado. Si no, vamos por inercia a cualquier lado. No nos interesa ir a cualquier lado. Y de nuevo aparecen los valientes, los que desafían el status quo. Y solamente los que se animan a tomar riesgos son los que logran cosas en la vida. Porque la vida es un riesgo permanente. ¿Por qué están los chicos encerrados en la casa jugando a los ordenadores? Pensamos que están a salvo del mundo exterior, cuando hoy hay probablemente muchos más problemas online que offline a los cuales atender, señores y señoras padres. Y me incluyo. Y aparece una nueva dimensión que hoy en países como Japón o Corea ya no es el futuro, sino que es el presente. Hoy hay hoteles donde los robots atienden, hay casas de la tercera edad de cuidado de ancianos donde los robots atienden, con lo cual se establecen relaciones ya no entre hombre y máquina, entre hombre y hombre, sino entre hombre y máquina. El Parlamento de Corea del Sur está debatiendo en sesión los derechos de los robots y las máquinas. Y no es una broma. Ahora, sería fantástico si todos estos robots y máquinas empiezan a pagar la seguridad social. ¿No? Como mínimo. No sé si lo harán o no. ¿Es bueno que nuestros hijos estén tan conectados? ¿Es bueno que los padres estemos tan conectados? ¿Es bueno que todos estemos tan atados a este nuevo mundo? Yo creo que si tuviese que dar un solo consejo a cualquiera que esté trabajando con la educación de nuestras generaciones futuras, es démosle autoconfianza. Es la herramienta más poderosa para cambiar las cosas. Esta frase me vino como anillo al dedo porque dice, un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa. Y no tiene miedo de que la rama se rompa porque su confianza no está en la rama, está en su capacidad de volar, está en sus alas. Y si le damos alas a nuestros hijos, entonces no tendremos de qué preocuparnos.
porque ellos, a partir de su confianza, derrotarán el miedo, serán valientes y podrán salir adelante. Por eso vuelvo a incidir en el tema de los profesores y de la educación, que es un tema central, relevante, esencial y debería estar en todos los debates de acá hasta los próximos años. No le damos a la educación la importancia que tiene la educación y deberíamos dársela, porque de verdad que es importante. Y al mismo tiempo, este mundo de Internet está viendo cómo en vez de chocar las generaciones, se encuentran las generaciones. Por fin, después de mucho bregar en el desierto, se empiezan a ver artículos sobre la generación de oro, que son aquellos mayores de 65 años. Siempre se hablaban de los millennials, como si fuese el único grupo importante en el mundo, que lo son, pero no el único. Los mayores de 65 tienen tiempo, tienen recursos, tienen cabeza, tienen experiencia y tienen ganas de seguir viviendo. Porque la tecnología nos está permitiendo que cada vez vivamos más tiempo. No sé si es bueno o malo, pero podemos hacerlo. Según algunas personas, a partir del 2040 existirá, o mejor dicho, no existirá más la muerte. Hay un gerontólogo que se llama Audrey Debray que ha dicho que la media humana va a ser de 1000 años. Y le dijeron que estaba drogado el tipo, y el tipo dijo, voy a crear un fondo de 60.000 libras esterlinas y el que me demuestre lo contrario se lleva el fondo. Hace 4 años creó el fondo y todavía siguen las 60.000 libras ahí. Así que si alguien puede demostrar que no es verdad, lo puede ir y compartir. Al final, como emprendedores, como ciudadanos, como padres o como hijos, hay una cuestión importante que es, pensemos constantemente cómo podríamos hacer mejor las cosas. Si lo pensamos y luego lo hacemos, podemos cambiar las cosas a mejor. La población mundial va a seguir creciendo. Cada vez las marcas y las empresas tendrán más clientes, pero también tendremos más competidores. Y todo será más complejo, a la vez que apasionante y desafiante. Y en un mundo de símbolos, los emojis emergen como lenguaje universal. Pero fíjense, cuando uno quiere estudiar el insight de cada país, los emojis te pueden dar una gran pista. Este es el emoji más usado, o el emoticón más usado en Argentina. Curioso, ¿no? Un país que estamos siempre al borde del alambre, del precipicio. La música, ¿no? Es como el emoji más usado. ¿Saben cuál es en México, por ejemplo, el más usado? El tequila, me dijeron. Es un país muy religioso, México, extremadamente religioso. Y fíjense qué casualidad cuál usan. ¿Cuál creen ustedes que es el emoticón más utilizado en España? ¿Cuál? ¿La sonrisa? ¿Quién no dice la sonrisa? ¿El dedo para arriba, el pulgar? Tampoco. ¿Cuál? Los besos. El garrote. Este es el emoticono más usado en España. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que somos fuertes, que somos machos? ¿Qué queremos decir? ¿Qué creen que queremos decir? Que a por ellos. Que cada uno interprete lo que quiere y si es positivo mejor. Este es el emoticono más usado en España. Y fíjense qué interesante, siguiendo en mi búsqueda, me encontré con los emoticonos más usados en Instagram. ¿Saben cuál fue el hashtag más usado en Instagram en 2015? ¿Cuál creen que fue? Estoy hablando de emociones casi todo el tiempo. ¿Cuál es la emoción más conmovedora, más atrapante, más... ¿Cuál? No, pero emoción. El amor, efectivamente. Love fue el hashtag más usado en Instagram. Y fíjense... El número 1 de los usados es el corazón, el número 2 tiene corazón, el número 3 tiene corazón. Somos seres emocionantes, emocionales. Por más tecnología que hay alrededor nuestro, al final del día queremos y necesitamos de las emociones. Dar y recibir emociones, besos, abrazos, caricias, lo que sea. Hoy por hoy se gasta más dinero en curar enfermedades relacionadas con la gordura que con aquellas personas que no tienen para comer. Es un mundo re loco el que estamos viviendo. Vivimos un mundo a tal velocidad que ni nos damos cuenta y las pymes cambian. En Downtown Miami hay una tienda que repara drones. ¿Hay alguna tienda que repara drones en Burgos ya o no? Bueno, si algún emprendedor ya tiene ahí una oportunidad. Sí la hay. Las personas, nosotros, los seres humanos, fuimos creados para ser amados. Y las cosas fueron creadas para ser usadas. La razón por la que el mundo está en caos es porque las cosas están siendo amadas y las personas están siendo usadas. ¿No? ¿O no? ¿Sí o no? Más o menos, un poquito. Al final,
la única transformación posible como sociedad, y me pasé 1000 horas de mi tiempo, pido disculpas, sé para entenderlo, igual ya termino de verdad. La única transformación real es la acción. La emoción sin acción se queda solamente en eso. Lo transformador es la acción. Y la distancia entre lo que somos y lo que queremos ser es lo que hacemos. Es lo que de verdad va a transformarnos. Si no, no hay otra forma de transformar el mundo. Creo, y comparto esta visión de Musk, que cada uno de nosotros, por más normales que parezcamos, podamos elegir ser extraordinarios, cambiar las cosas, comprometernos, buscar no el progreso individual, sino el progreso colectivo, colaborar, cooperar, emocionar, ayudar a los que más necesitan, inspirar a los que más quieren ser inspirados, dar confianza a los que necesitan confianza y también vivir momentos inolvidables, porque al final la vida son esos momentos que hacemos. Muchas veces los que trabajamos en diseño no nos damos cuenta del poder que tenemos para ayudar. Un diseñador creó este chubasquero tienda que ayuda a muchos inmigrantes a poder dormir al mismo tiempo que después se lo llevan puesto. El diseño sirve cuando es útil. El diseño, el emprendimiento, los nuevos negocios sirven cuando mejoran la vida de la gente. Los libros pueden contribuir si hacen que nuestro cerebro congelado se despierte y se conecte con esas emociones y esa sensibilidad que nos lleve a construir un mundo distinto, un mundo mejor, un mundo que soñemos. Una utopía real y tangible que está al alcance de todos nosotros. Al final, todos los que estamos hoy acá somos los hijos del fuego y los padres de Internet. Y tenemos un desafío y una responsabilidad a la vez que un compromiso por delante. Y creo que juntos y unidos podemos hacerlo. No en vano somos un 99,99% iguales. Me vais a permitir una licencia que siempre utilizo y no puedo dejar de usarla hoy especialmente, que es: para mí hay pocas cosas más humanas que un abrazo. Indudablemente, el abrazo nos conecta con lo más profundo del ser humano porque emociona, porque contiene y porque es compartido. Y si además le sumás que si el abrazo es de 6 segundos, segrega a tu cerebro 3 veces más oxitocina que la normal, tu cerebro te transforma en un ser más generoso y más confiado. Si queremos ser más generosos y más confiados y más humanos, los invito a que se pongan de pie un segundo, por favor, si no os molesta, ¿sí? A todos los que están hoy aquí, y que den y reciban 8 abrazos de 6 segundos cada uno para generar un impacto químico en el cerebro, por favor. Muchas gracias. Me despido. Bueno, y para acabar, simplemente lo que pretendía y lo que pretendo con Humanofón, como le dije al principio, no es tener la verdad absoluta, sino poder ayudarme y ayudarnos a recuperar lo humano en el on y en el offline. No les robo más tiempo, pero sí les quiero agradecer muchísimo la atención, el poder compartir este momento para mí súper especial y que ojalá entre todos podamos construir un mundo mucho mejor para nosotros y para nuestros hijos. Muchísimas gracias.